¿Cómo conquistar la tierra prometida? Esa va a ser nuestra palabra de Dios que vamos a estar analizando, que vamos a estar compartiendo en el libro de Josué. Así que le invito porque usted pueda acomodarse por ahí donde está y pueda buscar en su Biblia el libro de Deuteronomio, que va a ser con el libro base con el que vamos a comenzar. Primero, antes, si usted está pensando que cómo conquistar la tierra prometida tiene que ver con me propongo algo y lo conquisto, yo si decido hacer algo, lo voy a hacer. Bueno, esta predicación no se trata de eso. Lo que vamos a hablar es acerca de cómo podemos descubrir o encontrar en la Biblia la manera en la cual Josué llegó a ser un hombre exitoso en su conquista hacia la tierra prometida. Primero, en el Antiguo Testamento el tema de la conquista tenía que ver con una espada física, donde la gente simplemente iba y conquistaba un reino, conquistaba un lugar, en este caso la tierra prometida. Actualmente, hoy nosotros hacemos referencia a la espada en función de lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Así que esta espada es la cual nos debe guiar a nosotros como cristianos para poder vivir y hacer la voluntad de Dios en todo. Deuteronomio capítulo 31, versículos del 1 al 5 dice lo siguiente. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Estos versículos nos dan 4 puntos importantes que son necesarios que nosotros podamos ir distinguiendo. El primero de ellos es, Dios va delante de Josué. Dios es quien va a dirigir la obra en la vida de Josué, en todas las cosas que él va a hacer. Moisés está a punto de morir, le está diciendo al pueblo, va a suceder esto, voy a morir y Josué va a ser mi sucesor. Pero siempre consideren estos 4 aspectos. Primero, Dios va delante de ustedes. Así que la pregunta es, ¿estamos nosotros siguiendo al maestro? ¿Estamos nosotros siguiendo a Dios? ¿O Dios está en una dirección y nosotros vamos en otra? Lo segundo es, la victoria es de Dios. Estas cosas son importantes. Jehová Dios va delante de ustedes, dijo Moisés. Y lo segundo que dice es, Él destruirá a estas naciones. Es decir, la conquista tiene que ver con la dirección de Dios. Tercero, la tarea física. Josué será el que pasará delante de ti. Es decir, Dios encarga la tarea y el trabajo a la vida de Josué. Josué, vamos a verlo un poco más adelante, es un hombre que está al servicio de Dios y que está sirviendo a la vida de Moisés y está en un proceso de aprendizaje, de ser preparado para cuando llegue el momento de él tener que obrar y actuar en la obra del Señor. Nosotros de la misma manera tenemos que prepararnos y estar siempre dispuestos para servir en la obra de Él a medida que Él va preparándonos y también en el momento en que tengamos que realmente servir al Señor en algún área determinada. Y por último, en estos versículos que estamos leyendo, la victoria es asegurada por Dios. Es decir, Él, Dios, Jehová de los ejércitos, los entregará delante de vosotros. Él destruirá a las tierras que van a las ciudades que están conquistadas hoy, pero que va a entrar el pueblo de Israel y realmente van a obtener victoria porque Dios está guiando todas estas cosas. Todo el éxito en la vida de Josué no se trató de un proyecto personal. Él no dijo, voy a levantarme hoy día. ¿Y qué quiero hacer hoy día? Hoy día quiero conquistar una tierra prometida. No se trata de eso. Se trató de seguir la voluntad de Dios para que Él pudiera llevar esta gran tarea hacia adelante. No es lo que nosotros queremos hacer siempre. No es que nosotros a veces también nos levantamos un día en la mañana, quizás hoy en la mañana te levantaste y dijiste, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga en tu obra? ¿En qué quieres que yo sirva delante de ti? Y esas son las cosas que Josué estaba viviendo, aprendiendo para poder estar en un momento sirviendo a Dios en esta gran tarea de conquistar la tierra prometida. Cuando Moisés entonces muere, Josué viene a ser su sucesor y sabemos que Josué fue exitoso en lograr la conquista de la tierra prometida. Y la pregunta que deberíamos hacernos entonces para ya entrar de lleno al tema es, ¿cómo fue posible que Josué tuviera éxito en esta gran tarea? Bien, vamos a ver 3 aspectos importantes en esto y la primera de ellas tiene que ver con un mentor. Es decir, Josué siempre estuvo al lado de Moisés, no como un sublíder, sino como un siervo que en 2 cosas él estaba dispuesto a hacer. Primero, estaba dispuesto a servir. Era un siervo que estaba ahí siempre dispuesto a servir, en este caso a la vida de Moisés. Y segundo, era un siervo que siempre estaba dispuesto a aprender.
No solo estaba dispuesto a hacer cosas, sino que en el proceso a aprender cómo se hacían, por qué se hacían, cómo era la manera en que se hacía. Y entonces Josué, al lado de Moisés, aprendió guía, dirección, aprendió a confiar en Dios, aprendió estrategias y aprendió un montón de cosas que pudo ser traspasadas de un mentor hacia alguien que estaba dispuesto a aprender. Así que acá tenemos un principio. El principio es: júntese con aquel que le ayudará a crecer en el Señor. Esto es algo fundamental. Josué 1:1 dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Qué interesante aquí que el primer versículo en el libro de Josué, hablando de un gran conquistador, de un gran hombre de Dios, en el libro que lleva su nombre, Josué, y en el primer versículo se le reconoce como el siervo de Moisés. El primer versículo no habla entonces de que él es un siervo de Dios, sino que está hablando del siervo de Moisés. Moisés era en este caso el líder, el hombre que había sido puesto por Dios para liderar en esta gran nación. Y está hablando Dios acerca de este siervo que está al servicio del hombre de Dios en este momento. Y quiero dejarte algunas frases, algunas cosas que son importantes que nosotros debiéramos siempre estar teniendo presente en nuestra vida de servicio a Dios. En este caso, el versículo no habla del siervo de Dios, habla del siervo de Moisés, porque Dios usa a siervos y no a líderes. El líder ya es aquel que está sirviendo. El siervo es aquel que se está preparando para decir: aquí estoy dispuesto a lo que tú quieras. Lo que nosotros dispongamos en nuestro corazón para servir a Dios, entonces es nuestro servicio, nuestra capacidad de decir y hacer cosas que Dios quiere que digamos o hagamos. Y estamos simplemente acá dispuestos, esperando que Dios nos diga: quiero que hagas esto. Y una vez que Dios nos da entonces esa tarea, vamos y hacemos lo que tengamos que hacer, ya sea liderar, ya sea estar en algún cargo, ya sea estar haciendo esto o esto otro en la obra del Señor, pero cada uno de nosotros está en esa posición de ser siervos, como Pablo lo plantea en el libro también de Romanos, cuando él se presenta como siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Es decir, él entendía que él era un siervo y que su trabajo era simplemente ser el apóstol. Eso era lo que tenía que hacer, esa era la tarea, la obligación de servir al Señor en esa área de servicio. Así que los siervos pueden llegar a ser líderes, por cierto que sí, y los siervos siempre están en los ojos del Señor de la obra. Si nosotros estamos cómodamente sentados en nuestras casas, orando, pasando tiempo con Dios, en la presencia de Dios, y estamos cantándole a Él y haciendo un montón de cosas que son para nuestro propio beneficio espiritual, está bien. Pero si estás sin hacer nada, entonces es como que Dios mirando a alguien que dice: acá estoy, Señor, pero no hago nada mientras tú no me hables. Dios quiere gente proactiva. Dios está buscando gente que esté haciendo cosas. Si el Señor no te ha dado una tarea que hacer como instrucción, bueno, ponte a ayudar a alguien, haz otra cosa y haz lo que estaba haciendo Josué. Estaba simplemente sirviendo a Moisés. Él era el que tenía el cargo, él era el que tenía el liderazgo, él era el que estaba a cargo del grupo, pero simplemente lo que nosotros llegamos a entender es que Moisés encontró que alguien vino al lado de él y simplemente le dijo: te puedo ayudar, yo puedo servirte y puedo estar aquí al lado tuyo. Lo segundo que vamos a ver es que vamos a tener comunión con Dios. Esto es algo necesario. En la vida de Josué fue importante que él tuviese esa comunión con Dios para poder llegar a conquistar la tierra prometida. Dentro del proceso de aprendizaje, Josué aprende a tener esta relación y esta comunión con Dios. Josué, capítulo 5, versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Pasar tiempo en la presencia de Dios nos ayudará a comprender qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué Moisés sabía lo que tenía que hacer? Porque pasaba tiempo en la presencia del Señor. ¿Por qué Josué llegó a entender qué es lo que tenía que hacer? Porque Josué pasaba tiempo en la presencia del Señor. Es decir, ellos entendieron que en la presencia del Señor podían encontrar una guía o una dirección acerca de lo que debían hacer. Lo otro era: en la presencia de Dios encontramos gozo, consuelo, protección, pero también nos ayudará a comprender el corazón de Dios y sus planes en la obra. Josué no se planteó la idea, como lo decíamos recién, no se planteó la idea de levantarse hoy día y decir: voy a ir a conquistar la tierra prometida. Esto no fue así. Simplemente pasó tiempo en la presencia del Señor y él entendió que al pasar tiempo en la presencia del Señor iba a poder entender cuáles eran los planes futuros que Dios tenía para él. Josué 5, 14 y 15. Volvamos a leerlo. Dice: él respondió: no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Estas últimas palabras de Josué, de lo que está diciendo la Biblia con respecto a Josué es, así lo hizo. Es decir, Josué estuvo en la presencia de Dios, se postró, adoró a Dios, esperó que Dios hablara con su vida, y entonces Josué fue e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Nosotros debemos aprender a pasar tiempo en la presencia del Señor, pero por sobre todas las cosas debemos aprender también que debemos ir y hacer las cosas que Dios nos está diciendo. El principio número 2 en este punto es, doble sus rodillas y obedezca a Dios. Este es un principio importante en nuestra vida espiritual. Lo vamos viendo en la vida de Josué, un hombre que pasó tiempo en la presencia del Señor, pero que también fue alguien que obedecía a lo que Dios estaba diciendo que había que hacer. Así lo hizo Josué. No podemos llegar y tomar decisiones a la ligera. Hay decisiones simples y básicas del día a día, de lo cotidiano de la vida, que podemos tomar como decisiones personales. Pero hay decisiones que afectan a tu familia, hay decisiones que afectan a todo tu proyecto de vida, hay decisiones que afectan tu vida espiritual y tu vida de servicio en lo que Dios está haciendo. Y en ese sentido lo que nosotros debemos hacer es entender que necesitamos la dirección y la guía de Dios, y es por eso que es necesario pasar tiempo en la presencia del Señor, pero no ese tiempo donde solo vamos a decirle cómo me siento, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, o la crisis que estoy viviendo, o cómo me estoy sintiendo producto de algo que estoy pasando. Llega un momento en nuestra vida en que también debemos entender que nuestra oración en algún momento debe ser guardar silencio y decir, Señor, habla mi vida, ¿qué quieres que haga? Y guardar silencio y esperar la respuesta de Dios hacia cada uno de nosotros. Muchas veces nos ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces pasé tiempo en la presencia del Señor orando a Dios y oré y oré y oré y oré y de repente dije en el nombre de Jesús, amén, y me paré y me fui. Y me imagino muchas veces a Dios parado en el cielo diciéndome, quiero decirte algo, pero no me dejaste hablar. Quiero decirte algo, tenía algo que decirte, pero no pude hablarlo y simplemente dijiste en el nombre de Jesús, amén, y te fuiste. Debemos aprender a pasar tiempo en la presencia del Señor, a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. En nuestra intimidad con Dios, en la congregación. ¿Sabe cuán importante es que nos congreguemos? Porque puedo orar en casa, sí, por cierto, todos oramos en casa. Y Dios va a hablar a mi vida y me va a dar dirección y sentido a mi vida. Pero cuando estamos en la reunión de los santos, en la congregación, en la asamblea, como nos enseña la Escritura, es cuando Dios da la dirección a la iglesia, y en ese momento nosotros entendemos como iglesia, todos nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que podamos hacer, qué es lo que Dios espera cómo quiere que lo hagamos, cuándo quiere que lo hagamos y por qué quiere que lo hagamos. Y Dios nos habla como congregación, nos ministra a cada iglesia en particular, en donde quiera que esté funcionando o esté activándose en su grupo de iglesia. Cada una es dirigida por Dios, es inspirada por Dios, cada una es la que recibe una palabra del Señor. Y es ahí en la congregación, cuando estamos juntos, que Dios nos habla y nos ministra como iglesia. Pero cuando Dios habla a la iglesia y nosotros no fuimos, no estuvimos presentes, probablemente alguien nos vaya a contar, mira, Dios dijo esto, Dios va a hacer esto, Dios quiere hacer estas cosas. Y quizás es información que yo recibo, pero es distinto cuando estoy en la reunión, en la congregación de los santos, y yo entiendo que eso es parte de la dirección de Dios sobre mi vida. Entiendo que hay una responsabilidad que Dios quiere que yo asuma. Lo otro es recibir información de lo que Dios va a hacer. Pero en la congregación, cuando nos congregamos, cuando estamos reunidos, ya sea a través del WhatsApp, ya sea a través del Zoom, ya sea a través de Facebook, o revisando las predicaciones después en el canal de YouTube, independientemente de cómo el Señor nos vuelva a hablar o nos hable, es el tiempo congregacional, el tiempo importante en que nosotros debemos seguir aprendiendo de las cosas de Dios. Por último, lo tercero, manos a la obra. Es decir, cuando tienes todo, o haces algo, o simplemente te pones a pensar en qué hubiera sido lo que pensabas hacer y finalmente no hiciste. ¿Podrías haberlo hecho? Sí, podrías haberlo hecho. Quizás no lo tomaste la decisión, quizás te desanimaste, quizás estabas pensando en la crisis y en el problema y no te enfocaste en lo que tenías que hacer, no sé. Pero Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No te esfuerces por construir una casa entera en un día, porque no vas a poder, es imposible.
Hay procesos, hay tiempo, hay que poner el cimiento y esperar que se seque, y luego el sobrecimiento y esperar que se seque, y entonces luego vas a poder recién poner el radiel, el piso, donde vas a poder construir. Hay cosas que requieren tiempo y proceso. No vas a hacer las cosas tan rápido como a veces quisiéramos, pero si entendemos que podemos hacer las cosas y no las hacemos, entonces vamos a sentirnos frustrados porque podríamos haberlo hecho, podría haber hecho, si hubiese hecho esto, pero ya no lo hicimos. Y en cambio, una de las cosas que vemos en la escritura, en la vida de Josué, es que Dios habló a su vida y Josué lo hizo así. Es decir, no solo recibió la instrucción de Dios, no solo sabía lo que tenía que hacer, simplemente terminó su oración, se paró y fue a hacer la instrucción que Dios le había dado. Eso es algo que nosotros debemos entender. Otros dejaron sus redes para seguir a Jesús y ser proclamadores del reino de Dios en medio del tiempo cuando Jesús vino para establecer el reino de Dios en la tierra. Otros, como hoy en día, no sueltan sus redes sociales y están ahí metidos en redes sociales y están entusiasmados y motivados y aprendiendo y haciendo un montón de cosas, pero están escuchando a veces que Dios les está llamando y Jesús está llamando y les está diciendo una y otra vez: vamos, quiero que sean pescadores de hombres, vamos, quiero que vayan y prediquen la palabra del Señor, vamos, quiero que lleven la palabra del Señor a otros lugares en todo el mundo, que sean misioneros, que vengan y que reciban de esta instrucción de la palabra del Señor para que luego vayan y la prediquen a aquellos que aún no tienen a Cristo en sus corazones. Pero hay algunos que todavía siguen metidos en redes sociales. ¿Son malas las redes sociales? No, no son malas. Si no, no estaríamos usándolas para poder llevar este mensaje hasta tu casa, hasta donde quiera que estés, y simplemente no podríamos usarlas. Son muy buenas, pero a veces el tiempo que dedicamos a ellas nos quita el tiempo que debiéramos pasar en la presencia del Señor. Nos quita el tiempo que debiéramos estar ocupando en hacer aquellas cosas que Dios nos ha pedido y nos ha dicho que hagamos. Isaías 55, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Acá lo que nosotros estamos viendo en la porción de Isaías es que Dios siempre está dispuesto a recibir a un hijo pródigo que se alejó algún día y que disfrutó de los placeres del mundo, pero que hoy está alejado de Dios y que hoy está pensando en: ¿y si regreso a Dios? ¿Y si vuelvo al Señor? ¿Y si vuelvo a los caminos del Señor? Bueno, es tiempo de tomar la decisión y regresar. Es tiempo de volver a casa. En casa, ¿qué te espera en Dios? ¿Qué te espera en Dios, en la presencia de Dios, cuando vuelves con un corazón arrepentido, producto de todo el pecado que habíamos hecho? Lo que Dios está haciendo es esperándote para darte un vestido nuevo, para ponerte el anillo de la familia y decirte: eres parte de la familia de Dios, porque estás volviendo al redil, porque estás volviendo a casa, porque estás volviendo a estar en la presencia de Dios. Y eso es importante, que volvamos al lugar donde Dios nos ha dicho: tú perteneces a este lugar. Si eres de casa de Dios y por algún momento te alejaste y quizás estás viendo esta predicación, vuelve a casa, ven a casa. Queremos recibirte, queremos acompañarte nuevamente en el proceso de volver a buscar una restauración en el Señor y decir: vamos y avancemos juntos. ¿De quién fue la culpa? No importa, a esta altura no importa. Vamos a aprender de eso, vamos a mejorarlo, lo vamos a conversar y vamos a ver cuáles son los errores de ambas partes o cualquiera de las partes, pero lo más importante es que volvamos al redil y avancemos en nuestra vida espiritual para poder estar en la santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros. También los que ya estamos aquí en casa, no seamos como el hijo menor que está trabajando o el hijo que estaba en casa, que no seamos como aquellos que están sirviendo en la casa del Padre, están trabajando, pero están trabajando con un corazón sin gozo, sin disfrutar lo que se está haciendo en el servicio de la obra del Señor. Se entera el hermano y dice: ¿por qué hay una fiesta? ¿Qué sucede? Y dice: bueno, tu hermano ha regresado y ahora estamos haciendo una fiesta. Y la respuesta del hermano es: papá, yo tantas veces he estado aquí, te he servido tantos años y ni siquiera me he podido comer un asado con mis amigos. ¿Sabe? Él tenía todo para disfrutar, pero no estaba disfrutando. Simplemente estaba haciendo cosas, sirviendo en la obra, pero no estaba disfrutando de lo que él mismo tenía en la mano para disfrutar. Y una de las cosas que debemos cuidar en nuestras vidas es que nuestro corazón no se endurezca, no se llene de amargura, no se llene de rencores, no se llene de tanta basura que al final no edifica, no ayuda. Y a pesar de todas estas cosas, el Señor sigue hablando en nuestras vidas, diciéndonos: cuídate, saca esas cosas de tu corazón, sigue buscando mi presencia, porque yo puedo cambiar lo que hay en tu corazón. Yo puedo traer gozo, puedo traer paz, puedo traer consuelo, puedo ayudarte a crecer y avanzar en la vida. Y ese es nuestro Dios.
Este es el Dios que nosotros servimos, un Dios de amor, un Dios de consolación, un Dios presente con nosotros, pero que también es el Dios que cuando nos alejamos de sus planes y sus propósitos nos dice, es tiempo de volver al camino, es tiempo de ir en la dirección correcta. Y cuando estamos en pecado y estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, nos va a decir, esto es pecado y esto no me es grato, tienes que vivir en santidad para poder permanecer y estar conmigo. Así que te invito a que podamos orar juntos y podamos disfrutar de este tiempo, de decirle al Señor, Dios, renueva mi corazón, abre en mi corazón un nuevo consuelo, una nueva esperanza y también dame las fuerzas para poder seguir avanzando y servir en tu obra. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo de estar juntos y disfrutar de tu presencia. Mi Dios, hoy has hablado a nuestras vidas acerca de cómo servirte, de cómo buscar alcanzar esa tierra prometida, Dios, pero la entendemos como, no la tierra prometida, que es como mi ambición personal o lo que yo quiero, sino entender que tú tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros, Dios. Y cada uno de nosotros puede disfrutar el estar en tu presencia, conocer cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos, cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor, y luego levantarnos de esa oración y entonces ir y cumplir el plan y el propósito que tú tienes para nosotros. Yo oro, Padre, para que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos, que sean fortalecidos y llenos de tu presencia, Señor, que seas tú estando con cada uno de ellos, Señor, donde quiera que se encuentren. Dios, tu presencia ha de estar en cada uno de nosotros y está en cada uno de nosotros porque tú lo has prometido y sigues estando con nosotros. Pero Dios, que seamos como aquellos hombres pescadores que dejaron sus redes y te siguieron. Que hoy lo que tú hablas a nuestra vida, Señor, pueda cambiar desde hoy en adelante nuestras decisiones de servicio, nuestras decisiones de propósito. Señor, hay tantas cosas que hacer en tu obra, que se necesitan los obreros que están en la obra, pero que no están haciendo nada. Y que tomen la decisión de decir, Señor, aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? Y que tú puedas hablar la vida de cada uno de los que están hoy aquí escuchando en este tiempo. Gracias, Padre, por hablar y ministrar en nuestras vidas. Señor, que seamos como el corazón de Josué, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender en todo momento. Gracias por ministrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.